Continuamos con los alegatos, en este caso, de la defensa de don Héctor Gómez. Ya, don Hugo, tiene la palabra. Muchas gracias, señorías. Quisiera darme un minuto, así como el tribunal agradeció a los intervinientes la posibilidad de haber tenido esta forma de llevar adelante el juicio. Más bien, este letrado quisiera agradecer al tribunal la deferencia, la buena voluntad que tuvieron justamente con esta defensa en particular de permitirle también estas salidas e ingresos que a veces se permitieron durante el juicio, y eso quería agradecérselo al tribunal por completo. Y a mi distinguido colega Fidel Castro, quien de muy buena manera me representó en los momentos en que no pude, y a los aportes que diariamente tanto don Jorge Bofill, don Joao Bofill y don Sebastián Bofill me permitieron enriquecer justamente esta defensa, y que ahora justamente voy a pretender coronar con lo que es el alegato de clausura. Sus señorías, para comenzar, quiero hacerme cargo justamente de lo que se trajo a juicio, el hecho me refiero, el hecho fáctico que se trajo a juicio y que dice relación con la corporación cultural en este caso. Ya sabemos a esta altura de los 2 meses prácticamente que el hecho, si bien es cierto, es uno solo, pero se divide en las dos corporaciones, Corporación Municipal de Desarrollo Social y Corporación Cultural. En el caso puntual de don Héctor Gómez y esta defensa, sin duda que nos haremos cargo de la Corporación Cultural. ¿Y qué dice la relación fáctica que el Ministerio Público trajo en su momento, y que justamente con el devenir del juicio y finalmente con el alegato de clausura que escuchamos ayer, quiere cambiar esa relación fáctica, donde justamente habría un problema de congruencia, por cierto, si se pretendiera llegar o arribar a la conclusión que el fiscal quiere llegar? Se señaló, su señoría, brevemente que entre los meses de octubre y noviembre del año 2015, la señora alcaldesa Karen Rojo, aprovechando su cargo de presidenta del directorio de la corporación, procedió a instruir a su secretario general ejecutivo, Mauro Robles Torres, que adquirieran distintas fechas pasajes en avión para Izquierdo Sánchez, en LATAM, con fondos propios de dicha institución. Ya el fiscal en su acusación está hablando de fondos propios. Me voy a hacer cargo luego a propósito de los fondos propios de dicha institución. Y dice, lo que efectuó, pese a que no mantenía aquel vínculo contractual alguno con la referida corporación cultural, lo que en su momento Robles representó a la señora alcaldesa, siendo luego la compra facturada a LATAM Airlines. Su señoría, si uno se quedara solo con esa frase que el señor Robles representó, en el fondo está induciendo, está diciendo derechamente que no lo quería hacer, que él algo le dijo en su momento a la señora alcaldesa. Si eso uno lo conecta con el concierto tantas veces indicado como el señor fiscal lo ha querido representar, me parece que hay una contradicción evidente en cuanto a que si alguien me da una instrucción y yo se la represento es porque no estoy de acuerdo con la voluntad de quien me está indicando hacer algo. Y resulta, y no quiero errar, voy a ser muy técnico en esto, resulta, me baso texto y comentario del Código Penal chileno, tomo 1, Editorial Jurídica de Chile, página 233, sus señorías. Uno de los principios básicos a propósito de la participación y de la coautoría es lo que la doctrina denomina el principio de convergencia. Principio de convergencia que en este caso se da a propósito del concierto de voluntades, Por eso quiero llevarlo a ese punto. Y luego se acentúa y derechamente ya aterriza este concierto de voluntades, o este concierto, como lo ha denominado solamente el fiscal, en lo que se denomina el principio de imputación recíproca, derechamente, imputar recíprocamente a personas que convergen en un supuesto hecho delictual. Ya la acusación nos está diciendo que uno de los concertados le representa. Sigue indicando la acusación, con posterioridad, el año 2016, y ahí aparece en escena mi defendido, Héctor Gómez Salazar, abogado de Secoplan y actual administrador municipal, por instrucción de Karen Rojo, le indica a Robles Torres que en la calidad antes descrita debe pagársele un mes de asesoría política comunicacional a Izquierdo por un monto de 2.500.000 pesos, para lo cual debía redactarse un contrato de prestación de servicios para justificar el pago por un trabajo inexistente.
Me voy a hacer cargo porque la relación fáctica habla de un trabajo inexistente, habla de la redacción de un contrato, habla del pago de 2,5 millones de pesos. Y finalmente termina indicando, porque luego de la relación fáctica que he leído, simplemente se copia y se pega lo que dice el contrato suscrito entre Main Comunicaciones y la empresa cultural, pero en lo que interesa dice, posteriormente Mauro Robles entregó una copia del informe de Wallich a Izquierdo, quien a su vez elaboró y entregó un informe para justificar el pago de los servicios, terminando de decir que se facturó por los montos ya indicados. Sus señorías, no por nada en el alegato de apertura que se hizo ya hace 2 meses, este defensor, de forma quizá, perdonen que lo diga así poco jurídico, de forma casi pitoniza, adelanté y dije textual, porque lo tengo anotado, dije textual. Héctor Gómez aparece en escena en febrero del 2016, como lo dice la acusación, cuando supuestamente le indica a don Mauro Robles que debía pagársele un mes de asesoría política comunicacional a José Miguel Izquierdo. Desde esa lógica aparece contradictorio que hablemos de un concierto previo, si ya doña Karen Rojos le había dado una instrucción a Mauro Robles, que a su vez, ya sabemos, como lo dije, se la representó. Y terminé diciendo en esa oportunidad, que es lo que efectivamente voy a poder cumplir, porque las palabras iniciales se tienen que cumplir al final, lo que dije es, lo que existió realmente es que Mauro Robles efectivamente detectó una falencia comunicacional que la empresa Wallich, valga la redundancia, detecta a propósito de problemas con la Corporación Cultural. Eso lo dice justamente la acusación. Dice, posteriormente Mauro Robles entregó una copia del informe de Wallich a Izquierdo. Y lo dije, de hecho, de ese hecho hace que Mauro Robles tome la decisión de contratar a José Miguel Izquierdo. Tanto es así que el mismo José Miguel Izquierdo va a indicar lo que acabo de señalar de forma textual. Y lo dije, vine a Antofagasta contratado por Mauro Robles por una deficiencia en la Corporación Cultural y resulta que se me entregó un informe previo de la empresa Wallich, hice el trabajo que me correspondía y se me pagó conforme a mis servicios. Tu señoría, como indiqué, eso que yo indiqué en mi alegato de apertura, justamente es lo que se probó en el juicio. Brevemente, su señoría, y no quiero que me tomen por un altanero o un egocéntrico, pero tengo una deformación profesional por mis años de pedagogía, quiero hacer una breve referencia al análisis del tipo penal por el cual se acusó a mi defendido. Cuestión que, entre paréntesis, también lo sabe mi distinguido colega don Cristian Aguilar, con quien años de vida laboral compartimos justamente la cátedra de Derecho Penal y justamente enseñando no solo este delito, sino que muchos otros. Su señoría, el sujeto activo es el empleado público que en las operaciones en que interviene, en razón del cargo, dice la ley, en razón del cargo, eso quiere ya dar a entender que tiene competencias para participar en ciertas operaciones. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? El mismo fiscal, desde un inicio de la investigación, digo, de un inicio de la investigación más específicamente, desde el día que se formalizó a mi defendido, hace 2 años ya a la fecha, cuando se le preguntó en la audiencia de formalización en qué calidad de autor clasificaba a mi defendido y a todos, por cierto, lo dijo expresamente en la del artículo 15, número 1, primera parte. Y resulta que, como indiqué, justamente el que ejecuta un hecho delictual tiene que tener, en el caso de Marras, la competencia, porque habla el legislador, es claro, dice empleado público que interviene en las operaciones en razón del cargo. No es cualquier funcionario público. La conducta o la acción desplegada, su señoría, es defraudar o consentir en defraudar. Por lo tanto, es la doctrina así lo indica, una forma de estafa. Es decir, exige para la consumación de este delito una clase de engaño y que ese engaño, por cierto, provoque un perjuicio, que son elementos propios de la estafa. Y finalmente el resultado. Dice el legislador textualmente en el artículo 239, el resultado sería originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, refiriéndose a los distintos organismos, entre ellos las municipalidades. Pues bien, su señoría, si uno comienza analizando esta situación en estos 3 puntos, sujeto activo, conducta desplegada y resultado, vamos a ver que mi defendido siempre realizó un hecho que no es delictual.
Voy a ir desglosando, su señoría, de forma simple pero esclarecedora de cómo fue la prueba que se trajo a juicio respecto de mi defendido. El fiscal, no solo en este juicio, en sus alegatos de apertura, sino que de mucho tiempo, incluso en la preparación y desde un inicio, fue muy enfático en decir que habían 92 testigos y 139 documentos que probaban este gran, entre comillas, hecho denominado fraude y negociación incompatible, luego agrega. Pues bien, y respecto de eso, de esos testigos y respecto de esos documentos, resulta que el fiscal fue claro en señalar que los testigos, refiriéndose a la corporación cultural, iban a dar cuenta, y así lo dijo, de las funciones que cada imputado cumplía. Es decir, los propios testigos de cargo iban a dar cuenta de qué función, en este caso puntual, tenía Héctor Gómez. Y resulta que el señor Gómez, a propósito de aquello, el fiscal lo introduce en este hecho que he leído como una de las personas que le habría dado la instrucción al señor Robles para mejorar, dice el fiscal en su momento, la situación de José Miguel Izquierdo. ¿Ya? Bueno, don Héctor, haciendo o renunciando a su derecho a guardar silencio, fue claro en señalar, y lo resumo en esas palabras, que la única participación, no en términos penales, por cierto, que tuvo fue haber tenido un encuentro fortuito con Mauro Robles, quien justamente también ratificó eso en juicio, ya me voy a hacer cargo de aquello, y dijo que efectivamente se había encontrado con mi defendido en la ciudad de Iquique. Más no que habían celebrado un contrato, más no que le había dado una instrucción, más no que doña Karen Rojo le había ordenado algo, más no que tenían que pagar un mes de asesoría político-comunicacional a José Miguel Izquierdo, más no que el trabajo no se hubiese realizado. Es decir, aquí el único que piensa que mi defendido tuvo alguna intervención es el fiscal, lamentablemente sumado por el Consejo de Defensa del Estado, que, y al igual que lo dijo mi distinguido colega don Fidel Castro, yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño a don Carlos. Y me genera mucha contradicción que ni siquiera habiendo querella respecto de don Héctor Gómez por parte del Consejo de Defensa del Estado, y hasta el día de hoy lamentablemente me voy a quedar seguramente con esa duda para el resto de mi vida, se le preguntó y le he preguntado en innumerables audiencias por qué razón no se presentó querella en respecto a la corporación cultural si supuestamente era tan grave, si supuestamente había tantos problemas, si supuestamente había un tema de corrupción, como lo decía ayer don Carlos, si supuestamente había un fraude. ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado no presenta su querella justamente para pedir diligencia, justamente para que se haga la investigación respecto a ese tema? Lamentablemente, como dije, hasta el día de hoy nunca se dio respuesta, y están los audios de todas las audiencias en las cuales lo dije, lo pregunté, y no solo a don Carlos, en su momento a don Oscar del Barrio o a otros colegas que comparecieron en representación del Consejo de Defensa del Estado. Y la razón, su señoría, creo, porque como dije no voy a tener respuesta quizás nunca de parte de ellos, pero la razón principal y la respuesta es porque nunca hubo delito. Nunca don Héctor Gómez cometió un delito, ni ahora ni nunca. ¿Y esto por qué lo digo, su señoría? En primer término, la declaración de don Héctor, cuando el mismo Ministerio Público le hace referencia o le pide que cuente un poco qué ocurrió, don Héctor fue muy claro en ir indicando paso a paso cómo fue su llegada, inclusive hasta tener contacto con doña Karen Rojo. Tanto es así, un detalle que puede parecer nimio, que dijo que la primera tratativa, o una de las primeras tratativas, se había realizado incluso en las propias oficinas del Consejo de Defensa del Estado. Imagínense, a ese nivel, su señoría. Pues bien, sin perjuicio de eso, luego de terminar su declaración, don Héctor, el Consejo de Defensa del Estado hizo alguna pregunta en relación a la Corporación Cultural. Ninguna. No hizo preguntas a don Héctor, y era el momento. Era el momento justamente como acusador particular de haberlo interrogado a propósito de este hecho que se decía que estaba ocurriendo. Sin embargo, me quiero quedar con 3 preguntas que se le hizo por parte de este defensor a don Héctor y recordarlas. Y le pregunté, ¿recuerda si después
después, si después a su declaración en el Ministerio Público, don Mauro Robles remitió la información que usted mismo había entregado, y la respuesta fue en el Ministerio Público declaré 2 veces, primero en calidad de testigo, luego de imputado. ¿Recuerda las fechas? Me parece que en marzo y diciembre del 2018, en calidad de testigo e imputado respectivamente. Después de esas declaraciones, ¿ha recibido improperios de Mauro Robles? Me trató de truán en el diario. Su señoría, no, esto no es un juicio para hablar de las personas, pero mi cliente es un abogado con más de 30 años de trayectoria. No necesita cometer ningún delito, no necesita dinero, no necesita posición. Es un hombre vivido y nacido en Antofagasta. Estudió, los que somos de acá de la zona, lo conocemos, la familia que tiene detrás de él. Por lo tanto, involucrarlo en una situación como la que hoy vive es derechamente quitarle 2 meses de su vida. Así de simple. Y se lo digo con responsabilidad también al señor fiscal, porque en su momento, cuando fuimos a la oficina de él, inclusive me acompañó mi distinguido colega Fidel, un poco para ver por qué no entendíamos la situación de que a varias personas a esa altura ya se les había formalizado, entre ellos José Miguel Izquierdo, el señor Mauro Robles, y a los 2 meses se les ofrece salidas alternativas, siendo que nosotros que veníamos desde un inicio no entendíamos, simplemente porque el fiscal quería escuchar otras cosas que en la realidad no habían ocurrido. Y no estábamos dispuestos a decir algo que no era verdad. Mi defendido jamás hubiera permitido aceptar responsabilidad o echarse la culpa de algo a propósito para obtener quizás algún beneficio procesal. Su señoría, prueba de cargo, solo prueba de cargo, y eso es lo relevante, porque ni siquiera es una cuestión menor. Don Luis Aguilera, que fue el concejal que ha salido también a propósito de todo este tema de las primeras denuncias o primeras intervenciones de ciertos personeros de la municipalidad, se le preguntó justamente por el propio Ministerio Público a propósito de cuáles eran los puntos críticos que él estaba indicando, porque indicó que había en algunos puntos críticos que se habían hecho denuncia a la Contraloría Regional de Antofagasta. Y él simplemente dijo, textual, leo, un tercer punto guardaba relación con que no se acreditaba trabajo en materia de educación y salud conforme al contrato firmado con la CMDS. Y se refiere a ese punto. Nunca dijo algo de la cultural, pero sí dijo algo que pasó también quizás desapercibido, pero que hoy día cobra relevancia. Dice, una vez recibido este informe empezamos a fiscalizar. Entendemos que desde la CMDS no había caja chica, a diferencia de la Corporación Cultural, que apalanca recursos de privados y además tiene caja chica de libre disposición. Su señoría, el mismo concejal que estaba fiscalizando tenía claro que existía caja chica. Ya me voy a hacer cargo a propósito de la naturaleza de los fondos. El mismo Ministerio Público, insistiendo con la Corporación Cultural ya de lleno, le pregunta, respecto a la Corporación Cultural, ¿se reunió usted con el secretario general ejecutivo? No. La respuesta es, pedí por transparencia. Pero en realidad ahí hago la aclaración. Lo que el señor Aguilera, más que por transparencia, fue la respuesta a un oficio que él mismo le mandó al fiscal. Él le pidió por oficio una respuesta, perdón, al secretario ejecutivo, no al fiscal, al secretario ejecutivo de la Corporación Cultural, y el secretario ejecutivo le responde efectivamente lo que él estaba pidiendo, que era la compra de los pasajes, pero nada en relación al pago del servicio, solo era referido al pago de pasajes. Tanto es así que el mismo Ministerio Público, terminando con este testigo, le pregunta, ¿y cuál fue el fundamento para que le pidiera esa información al secretario ejecutivo? Y la respuesta del señor Aguilera al fiscal fue, si mal no recuerdo, eran pagos por aerolíneas. Yo me enteré por la prensa que había un contrato y después se le obligó a hacer un contrato. Por la prensa se enteró que había un contrato. Sin embargo, lo que estaba pidiendo era el tema de pasajes. Don Edwin Calle, su señoría, nuevo testigo de cargo. Don Edwin Calle, en lo que respecta a la Corporación Cultural en sí, en cuanto al funcionamiento, no dijo nada. Pero ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo que dijo él en relación a una situación que ya voy a enlazar? Porque esto es una historia que se va enlazando conforme van pasando los testimonios.
Se le preguntó respecto de los traslados en la ilustre Municipalidad de Antofagasta, refiriéndonos a José Miguel Izquierdo, porque él era quien lo trasladó en algún momento. Le pregunté, ¿lo trasladó a algún otro lugar distinto de la CMDS y de la ilustre Municipalidad de Antofagasta? La respuesta fue sí, a la Corporación Cultural, al Hotel Terrado. Centrémonos, les dije yo, en el Hotel Terrado. ¿Recuerda fecha? Fueron varias, me respondió, entre octubre del 2015. Pregunta de este defensor, ¿supo a qué iba? Me contestó, se reunía con Mauro Robles, el secretario general ejecutivo de la Corporación Cultural. Fue terminando las reuniones de la CMS, debe haber sido entre las 12 y 12:30. Su señoría, ¿por qué esto es tan relevante? Porque ya el mismo señor Calle está dando el pie para decir que José Miguel Izquierdo, en octubre más o menos del año 2015, vino a Antofagasta, se reunió con don Mauro Robles, no en cualquier lugar, en el Hotel Terrado, y se reunieron, ya vamos a ver para qué. Eso es refrendado tanto por José Miguel Izquierdo y por don Mauro Robles. ¿Quiénes fueron los que se encontraron? Don Eduardo Parragués, que uno pudiera decir, bueno, don Eduardo Parragués no tiene injerencia en la Corporación Cultural, no tendría por qué este defensor hacerse cargo de aquello. Sin embargo, él fue muy enfático en decir que habían ido a denunciar algo muy grave a la Contraloría General. Y entonces yo le pregunté, ¿qué era lo grave que fue a denunciar? Y la respuesta fue, estaban siendo utilizados recursos destinados a educación para una asesoría política. Es decir, ni siquiera lo grave decía relación con la Corporación Cultural, porque si era tan grave me hubiese dicho para la fondo de recursos destinados a educación para una asesoría política y además fondos destinados de la Corporación Cultural para una asesoría política. Sin embargo, eso era lo grave. Se le preguntó, ¿sabe si Héctor Gómez trabajó o trabaja en la Corporación Cultural, tratando de encauzar un poco el tema? Y la respuesta fue, no sé ahora, su señoría. O es decir, hoy día, no sé hoy día, el día que declaro, puede que pueda estar trabajando. Me atrevería a decir que no. Su señoría es un concejal que tiene su día a día en la municipalidad, más allá del trabajo puntual. Yo no estoy llegando al extremo de decir, mire, sabe lo que Héctor Gómez hacía, pero sabe si trabajaba o no. Me atrevería a decir que no. Y cuando era concejal le pregunté, ¿qué función cumplía Héctor Gómez? Y me responde en forma de pregunta, ¿asesor jurídico? Doña Violeta Pavés Flores. Aquí me quiero detener, su señoría, porque ayer el fiscal fue muy enfático en el punto número 17 de él hizo una estructura de puntos y habló del hecho número 17, que el hecho número 17 en adelante se refiere a los pasajes de la Corporación Cultural y a la Corporación Cultural propiamente tal. Y resulta que el fiscal dice que el hecho 17 de ahí en adelante iba a ser probado, o según él, fue probado por el contrato exhibido entre MEI Comunicaciones y la Corporación Cultural, por los dichos de don Óscar Rebolledo, por las facturas que se incorporaron y por la declaración de José Miguel Izquierdo, don Mauro Robles y el informe pericial. Y parece que al fiscal se le olvida que doña Violeta Pavés Flores fue testigo de cargo de él. Y se le olvida, parece que doña Violeta Pavés Flores fue una testigo que, declarando desde su domicilio en Santiago, indicó no solo el hecho puntual, sino que indicó la trayectoria que ella había tenido en la Corporación Cultural como jefa de control y que iba en directa relación con lo que finalmente, a propósito de los vistos buenos que ella debía dar para que se cursaran los pagos, lo cual fue justamente refrendado por don Patricio Buljan. Y doña Violeta Pavés dice lo siguiente a la pregunta, y estoy leyendo solo textual extractado lo que el fiscal le preguntó. Ni siquiera me estoy haciendo cargo del contrainterrogatorio, su señoría. El fiscal le pregunta, ¿qué relación existe con la unidad de finanzas? Y la respuesta de ella dice, en general los pagos pasaban por mi visto bueno, para después pasar por el del secretario general ejecutivo, que tenía designadas esas funciones que le corresponden por el pago. Yo no podía autorizar el pago, solo lo hacía desde el punto de vista de pertinencia y existencia de fondos. La pregunta del fiscal, ¿eso lo veía el secretario general ejecutivo? La respuesta fue sí. Y ahí viene la pregunta que nos interesa. ¿Quién era el secretario general ejecutivo? Le pregunta al fiscal. La respuesta es Mauro Robles.
¿Qué podría decirnos del trabajo de la empresa Wally? No hay que olvidar, su señoría, que en la acusación del fiscal dice que posteriormente Mauro Robles entregó una copia de informe de Wally a Izquierdo. Por lo tanto, doña Violeta Pavés dice lo siguiente: se contrató para realizar un trabajo respecto de la planificación estratégica y se suponía que además de definir los elementos de la planificación estratégica, tenía que darle a conocer a la Corporación Cultural. Después entregó un informe bastante extenso, más de 270 hojas. En ese minuto me pidieron mi opinión y fue bastante lapidario por mi lado y contó con el visto bueno de los otros directores internos. De ahí no me llamó la atención cuando contrataron a una persona para que diera una opinión del informe, para ver si realmente el trabajo de Wally había cumplido el objetivo. Wally tenía que incrementar la planificación estratégica. Le tocó revisar, se refería al informe de Wally. Sí, ambos. Y yo entendí que se refería no solo al informe de Wally, sino que también a los otros informes que después ya se hace cargo. Dice: yo vi el primer informe, yo me negué a pagar los últimos cheques de la empresa Wally, pero en este minuto no recuerdo bien. Tiene que haber sido en enero o febrero del 2016. ¿El resultado, le pregunta al fiscal, no era bueno? No, para nada. ¿A quién le informó? La respuesta es al directorio. El directorio me citó a la sesión. Yo no siempre iba. Esta vez yo fui y encontré que no tuvo mucha aceptación respecto de las objeciones al informe. El informe no daba cuenta del trabajo técnico que se había hecho. Por eso no me llamó la atención que contrataran a una persona para dar su opinión técnica. Su señoría, hasta acá, si lo dejara hasta acá, resulta que se ha hablado nuevamente de concierto. Instrucción de doña Karen a don Héctor y de don Héctor a don Mauro Robles. Y resulta que ahí tendríamos que seguir en la cadena, y de Mauro Robles a doña Violeta Pavés, y de doña Violeta Pavés a don Patricio Buljan, y de don Patricio Buljan a don Óscar Rebolledo. Resulta que todo esto que ocurrió en la práctica es un trabajo que se requería, existía la necesidad. Yo ignoro las razones, porque yo no soy político, yo ignoro las razones de por qué a mi defendido se le incorpora o se le quiere introducir en un hecho delictual que no ocurrió. Porque si ustedes se fijan, no solo desde el año 2015, ya me voy a referir al señor Rebolledo, quien fue claro en señalar que ya desde el año 2012 se estaba viendo la necesidad de contratar a alguna empresa justamente para que se desarrollara este tema, que era una falencia, que seguramente sigue siendo una falencia. Sigue doña Violeta brevemente. La persona contratada, ¿quién fue? José Miguel Izquierdo. En enero del 2016, Mauro Robles me llamó para presentarme a José Miguel Izquierdo. Ahí me dijo que venía a trabajar y asesorarnos en torno a la planificación estratégica. Me pareció muy interesante porque estaba muy achacada por Wally, tanto así que yo quería demandar personalmente. Cuando llegó José Miguel Izquierdo, dije, comillas, espero que tenga una opinión parecida a la mía. Cierre comillas, eso lo puse yo, pero lo dijo doña Violeta. Además, también me interesó la idea que finalmente llegáramos a un final feliz respecto de la planificación estratégica. ¿Qué trámites realizó usted?, le pregunta al fiscal. Para cualquier pago, si existía contrato, yo lo miraba y tenía que estar acorde con el pago. Primero se leía que el monto se condijera con el monto del contrato. Por otro lado, yo mandaba visto bueno si existía informe. Teniendo en cuenta su cargo, ¿cuál sería la explicación por la cual se pagarían pasajes en un tiempo anterior a la celebración del contrato? Esto lo quiero unir porque ya tenemos claro que se celebró un contrato y se pagó, y la forma en que se pagó. Ahora los pasajes, dice, por lo que pasa es que no tenía conocimiento de las decisiones del secretario general ejecutivo. No siempre hacíamos reuniones semanales o quincenales o mensuales respecto de la gestión de la Corporación Cultural. Eso no pasó por mis manos, pero sí sé que estaba en el contrato. Mi visto bueno fue por el informe. Y claro, eso no pasó por sus manos porque también ya sabemos que el señor Rebolledo, de forma muy clara, explicó de qué forma habían sido comprados esos pasajes, de qué forma normalmente, por lo demás, se compraban pasajes incluso antes de que el servicio se prestara. No sé si por tercera o cuarta vez pongo el mismo ejemplo, su señoría, y que se lo pregunté a los testigos, refiriéndose a la Corporación Cultural, porque de eso estamos hablando, que generalmente traen artistas de distinta categoría y los traen justamente antes de que presten el servicio. Se les compran los pasajes. Un artista desde cualquier lugar del mundo, Santiago o lo que sea, llega a Antofagasta, traído por la Corporación Cultural, y luego, estando acá, presta sus servicios. ¿Por qué iba a tener que cambiar la lógica? Más allá que, insisto, y lo digo con respeto, no se me malinterprete,
No es que José Miguel Izquierdo fuera un artista, pero él era la misma lógica. Era traído justamente para hacer un trabajo, se le pagaban los pasajes, se evaluaba, se juntaba con don Mauro Robles, que de hecho se juntó en octubre, noviembre del año anterior, y se le entrega el informe Wally y él ejecuta un trabajo. Finalmente, con esto termino con doña Violeta, le pregunté yo ya derechamente, ¿se realizó el trabajo? Sí. ¿Cómo fue el trabajo? Lo encontré muy bueno. ¿Conoce a Héctor Gómez? Solo me he relacionado con él en algunas oportunidades que tenía que ir a la ilustre Municipalidad de Antofagasta, temas de presupuesto. Su señoría, hago un paréntesis, el fiscal nos dijo textual en su alegato de apertura, que los testigos de cargo iban a dar cuenta de cada una de las funciones de los acusados. Por lo tanto, el señor, o en este caso la señora Violeta, cuando le pregunto, ¿conoce a Héctor Gómez? Solo me he relacionado con él en algunas oportunidades que tenía que ir a la ilustre Municipalidad de Antofagasta por temas de presupuesto. Le pregunté, ¿Héctor Gómez trabaja en la Corporación Cultural? No, nunca trabajó en el periodo en que estuve. Sigo avanzando, su señoría. Don Marcelo Córdoba, que es un funcionario de la Contraloría, ya don Fidel ha dicho bastante respecto a ese tema, pero me interesa lo referido a la Corporación Cultural. Le pregunté por qué él en algún rato de su declaración mencionó a la Corporación Cultural y le pregunté textual, ¿en qué términos estableció algo de la Corporación Cultural? Respuesta de don Marcelo, a ver, de lo que recuerdo es que en la investigación especial nosotros no ahondamos tanto en la Corporación Cultural. Si en el sumario hay antecedentes, y si no me equivoco, declaraciones, pero en el sumario administrativo creo que sí se tuvieron antecedentes que dan cuenta de un contrato con ellos y algunos pagos que se efectuaron. Nada más. Le pregunté, ¿se determinó vinculación de esas personas, de las personas a los cuales él se refería, que fueron dos cargos entre paréntesis formulados, a doña Karen Rojo y a doña Stephanie Campos? ¿Se determinó vinculación de esas personas con la Corporación Cultural? Y la respuesta fue, no recuerdo que se haya hecho una vinculación con la Corporación Cultural. Nuevamente me pregunto, su señoría, si la relación fáctica fue que Karen Rojo da una instrucción a Héctor Gómez para que a su vez se concertara con Mauro Robles y el mismo señor de la Contraloría está diciendo, mire, en realidad no hubo ninguna referencia, ninguna vinculación de Karen Rojo a la Corporación Cultural, la pregunta es, ¿dónde está el concierto de voluntades? Llegamos a don José Miguel Izquierdo Sánchez, quien, a propósito de la Corporación Cultural, el Ministerio Público le preguntó derechamente qué era lo necesario. ¿Realizó un trabajo para la Corporación Cultural? La respuesta fue textual, así es. Yo hice un informe de evaluación del trabajo de otra empresa, a la cual el directorio de la Corporación Cultural le había encargado una política estratégica de largo plazo. A mí, Mauro Robles me pidió, como en noviembre, diciembre, no recuerdo, una opinión crítica, si cumplía o no cumplía, si había material suficiente. Lo que no estaba bien hecho, que el directorio no estaba conforme con el trabajo ya que habían entregado un informe menor. Y me preguntó si lo habíamos hecho antes, le dije que sí. Eso fue en una reunión que me invitó a tomar un café en el Hotel Terrado. Su señoría, vamos uniendo. Acabo de decir que don Edwin Calle le preguntó a don José Miguel Izquierdo dónde más lo había llevado, a la Corporación Cultural y al Hotel Terrado. ¿Con quién se reunió? Lo llevé al Hotel Terrado porque me dijo que se iba a reunir con Mauro Robles. ¿Qué dice don José Izquierdo? Sí, efectivamente, en eso fue una reunión que me invitó a tomar un café en el Hotel Terrado, refiriéndose a Mauro Robles. Por lo tanto, aquí, y quiero también conectarlo con un poco lo que se ha dicho ayer de forma muy, muy fuerte, y creo que con harto digamos, liviandad, que dice el fiscal, mira, hay cosas que no resisten o que infraccionan la lógica y las máximas de la experiencia. Su señoría, primera cuestión, para ser técnico, ¿qué principios de la lógica se habrá referido el fiscal? Porque, por lo menos, este letrado humildemente conoce solo 4. Principio de identidad, de contradicción o no contradicción, como dicen algunos, principio de razón suficiente y el principio de tercero excluido. Me parece que el que más calza en este caso es la razón suficiente. Cuando dos personas, uno que lleva a otro, dice, mire, lo fui a dejar al Hotel Terrado para juntarse con otra persona, un tercero,
y este me lo contó, uno de los que se junta dice, sí, yo fui al Hotel Terrado. Nos falta el tercero. ¿Qué dice el tercero? Que en este caso sería el señor Robles. El señor Robles también dijo, me reuní en el Hotel Terrado con José Miguel Izquierdo, de una forma, no sé si irónica, queriendo hacerse un poco el chistoso, dijo que habían ido al Hotel Terrado a fumarse un café, que eran grandes conversadores. Bueno, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, me refiero solo a lo técnico. Seguí con el señor Izquierdo y le pregunté, mencionó conocer a Mauro Robles, ¿quién es? Y José Miguel Izquierdo dice, Mauro Robles es un periodista que ejercía como secretario general ejecutivo de la Corporación Cultural. Le pregunté nuevamente, ¿cuándo vino a Antofagasta? ¿Cuándo fue? Empecé los viajes en septiembre. No, dijo, octubre del 2015, septiembre, octubre del 2015. No tengo claridad del primer viaje y segundo viaje. Estoy haciendo un resumen, su señoría, de lo que dicen los testigos. Testigos de cargo, que insisto, el fiscal, para probar los hechos, el hecho 17, el hecho número 19, el hecho 20, el hecho 21, 22, 23, 24, que se refieren a la Corporación Cultural, dijo que iba a ser probado con testimonio de José Miguel Izquierdo, Mauro Robles, señor Rebolledo, pero hay más prueba que así lo demuestra. Le pregunté derechamente, ¿se requería algún contrato entre la Corporación Cultural y usted? Yo hice una propuesta y esa propuesta fue aprobada. No recuerdo si hubo un contrato normal. Pasa que este tipo de servicio, hizo una pausa, además la aceptación de una propuesta tiene validez de contrato. ¿Tuvo alguna intervención Héctor Gómez? Que yo sepa, no. Todo esto que me dijo, le dije yo, valga la redundancia, que lo contactó Mauro Robles, que había una necesidad de analizar un informe deficiente de Wally, que lo realizó, que se le pagó y emitió un informe. ¿Es lo que ha dicho durante toda la investigación? La respuesta fue contundente, fue sí. La última pregunta le dije yo. Cuando dijo que era un acto de quedar tranquilo, ¿coincide con esto que acaba de indicar, es decir, la verdad hoy día? La respuesta fue sí. Su señoría, don Cristian Flores, abogado de la ilustre Municipalidad de Antofagasta en su momento, refiriéndose al contrato. Vuelvo al hecho de la acusación, porque dice que con posterioridad en el año 2016, Héctor Gómez Salazar, en esa calidad de administrador municipal, por instrucción de Karen Rojo, le indica a Robles Torres que en la calidad antes descrita debía pagársele un mes de asesoría política comunicacional a Izquierdo por un monto de 2.500.000, para lo cual debía redactarse un contrato de prestación de servicios para justificar el pago por un trabajo inexistente. ¿Qué dice don Cristian Flores a propósito de eso? Pregunta del Ministerio Público. ¿Quién era el secretario ejecutivo de la Corporación Cultural? Refiérase al contrato de la Corporación Cultural. Esa fue la pregunta del fiscal. Respuesta de don Cristian. Lo que puedo señalar es que en febrero tomó contacto conmigo Héctor Gómez, quien era administrador municipal, para comunicarme que se había comunicado con Mauro Robles y que él le había dicho que Main estaba realizando un servicio, pero que no se había realizado el contrato. Me dice que hagamos una minuta de un contrato que estaba ocurriendo en la práctica, pero no estaba regularizado. Me contacto con Mauro Robles y le pido que me indique cuáles son los servicios para preparar la minuta. Me dice que Main iba a desarrollar asesoría técnica y metodológica al director, ya que había un estudio de la empresa Wally del que se necesitaba una contraparte técnica. Un contrato de 3 meses por un valor de 100 UF contemplaba además la adquisición de unos pasajes. Su señoría, me parece, sigo en la cadena del concierto. Karen Rojo, Héctor Gómez, Mauro Robles, doña Violeta, don Patricio Buljan. Ahora se tendría que agregar a don Cristian Flores, que supuestamente habría elaborado un contrato al decir del hecho de la acusación, porque dice, no dice que él lo elaboró, por cierto, pero dice para lo cual debía redactarse un contrato. Y quien, entre comillas, ayudó no a la redacción, sino que básicamente a orientar las cláusulas de ese contrato fue don Cristian Flores. Hago un paréntesis, su señoría, creo que he hecho varios, pero es necesario. Se ha hablado mucho del informe de Wally. No sé si ustedes se fijaron en eso, su señoría, del informe de Wally, que era el informe previo que está. La pregunta es, ¿se acompañó como medio de prueba el informe de la empresa Wally? La respuesta es no. Y la respuesta es no porque, como dijo mi distinguido colega Fidel antes, aquí se investigó lo que se quiso investigar. Aquí a nadie le importó,
particularmente al fiscal no le importó, que habían antecedentes que eran necesarios tener y que justamente comprobaban lo que desde un inicio le dijimos, que aquí no había delito, que aquí se trataba de una situación totalmente distinta, política quizás, y por eso dije, yo no soy político, pero no jurídica, y menos penal. Cierro paréntesis. Dijo que había recibido un llamado de Héctor Gómez respecto de una regularización de un tema que ya venía trabajando con la Corporación Cultural, le pregunté. Y don Cristian me dijo, sí, me dijo que era una planificación sobre un informe de desarrollo estratégico que necesitaban una contraparte técnica. ¿Recuerda si Mauro Robles le mencionó cuándo empezó a trabajar? La respuesta fue: el contrato está hecho a partir de febrero. ¿Pero recuerda si le dijo que había empezado a trabajar antes? No recuerdo la fecha exacta, pero la empresa ya había empezado a trabajar. ¿Sabe desde dónde lo llamó Héctor Gómez? De Iquique, en febrero del año 2016. Aquí hay que tomar en cuenta, su señoría, que quien se juntó en Iquique fue, o quienes intervinieron en ese encuentro, fue don Héctor Gómez, mi defendido, y don Mauro Robles. Y don Héctor Gómez en su declaración fue claro, dijo, sí, me encontré con don Mauro Robles. Y don Mauro Robles, ya me voy a hacer cargo también de eso, pero lo adelanto, dijo, sí, me encontré fortuitamente con don Héctor Gómez. Ahora, Mauro Robles obviamente le da un cariz distinto. Ignoro las razones. Le pregunto finalmente a don Cristian Flores, ¿todo lo que usted ha referido siempre lo ha dicho al Ministerio Público en la investigación? Y la respuesta fue, lo del correo también se lo dije, refiriéndose obviamente a todo lo que dijo, pero además a un correo que hizo referencia al final a propósito de la respuesta que el mismo señor Mauro Robles le da ¿a quién? Al primer testigo que acabo de mencionar, al señor Aguilera, al concejal, a quien él dice por transparencia, pero fue un oficio. Ese correo de respuesta que le da don Mauro Robles al señor Aguilera se lo envía previamente a don Cristian Flores para su visto bueno. Cuestión que nunca hizo Cristian. ¿Por qué? Porque en definitiva era una cuestión que tenía que resolver el secretario general ejecutivo. Por eso cuando don Cristian se refiere a esa respuesta dice, lo del correo también se lo dije. Don Mauro Robles, quien en lo pertinente, el fiscal le pregunta, refiérase al contrato de la Corporación Cultural con José Miguel Izquierdo. La respuesta fue, analizar la visión de la Corporación Cultural. En reunión de directorio propuse 3 empresas, una de ellas era Wally. Solo hasta ahí, magistrado, imagínense, solo hasta ahí. Él dijo que en una reunión de directorio propuso 3 empresas, se está remontando hasta antes de la contratación de Wally. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el trabajo se hizo, que existía, que había una necesidad? Claro, porque de lo contrario él hubiese dicho, mire, Wally también era una ficción, Wally tampoco existió porque no era necesario. Sin embargo, él dice, propuse 3 empresas, una de ellas era Wally. Wally existió, porque los testigos ya así lo han indicado. Se tuvo un informe por don José Miguel Izquierdo de Wally que efectivamente daba cuenta del trabajo realizado. Sigue don Mauro Robles. De acuerdo a la evaluación del directorio, este entendió que la Corporación Cultural necesitaba tener una suerte de coaching en algunas materias para refrescar su imagen. Lo aprobó y finalmente sale Wally. Ese contrato se consagra con 2 firmas, del directorio y la firma del representante legal de Wally. El servicio se prestó, desde mi punto de vista exitoso, me gustó muchísimo. Y luego habla de lo que doña Violeta Pavés, según al decir de él, no le gustó y que se habían entrampado y producto de eso que no se le había pagado. Pero me quedo con el tema central. ¿Existió un trabajo de la empresa Wally? Claro, el mismo secretario general ejecutivo, don Mauro Robles, lo dice claramente. Y vuelvo, aunque lo repita 1000 veces, lo voy a hacer, el fiscal insiste en que la prueba de cargo, que prueba sus hechos, es don Mauro Robles, don José Miguel Izquierdo, y agrega otros más a propósito de la Corporación Cultural, siendo que la propia prueba de cargo está diciendo todo lo contrario. En lo que nos interesa, su señoría, dice, tomamos decisión de continuar con otra empresa, ya obviamente dejando atrás a Wally. ¿Por qué? Porque el informe era deficiente, el trabajo era deficiente, sin embargo que él decía que le había gustado mucho. Eso se asemeja a contradicción. Me gustó mucho el informe, pero sin embargo decidimos contratar o buscar nombre de otras empresas. Principios de la lógica, de no contradicción. Bueno, el fiscal insiste mucho en que don Mauro Robles es
un testigo de mucha credibilidad, de mucha fluidez. Sin embargo, las contradicciones aparecen bajo ese mismo punto de vista, bajo su misma prueba de cargo. Dice, en ese intertanto, yo seguramente le ordené a mi equipo buscar los nombres de las otras 2 empresas que habían quedado fuera. Estaba en ese trance y por esas casualidades del destino, decido irme un fin de semana a Iquique con mi esposa y mi hijo pequeño. Nos alojamos en el Hotel Terrado Cabancha. Al subir a tomar desayuno, me encuentro de forma fortuita con Héctor Gómez y su pareja. Nos saludamos y Héctor Gómez me dice, necesito que nos juntemos en el lobby en media hora más. Su señoría, lo que dice Héctor Gómez a propósito del encuentro con don Mauro Robles no es antojadizo. Y en esto quiero corregir al señor fiscal porque ayer en su alegato de apertura, él dijo, refiriéndose a las palabras que había dicho mi defendido, que no resultaba verosímil, que su relato era acomodaticio a la versión de Karen Rojo y faltaba la verdad. Su señoría, si don Héctor Gómez dice que se encontró con Mauro Robles de forma fortuita en Iquique, si don Mauro Robles dice que se encontró de forma fortuita en Iquique con Héctor Gómez, ¿quién falta la verdad? Si los 2 personajes que se encontraron coinciden y utilizando los mismos términos, fortuitamente, ¿quién dice la verdad? Creo que aquí debo hacer un pequeño quiebre, porque en definitiva, don Mauro Robles, por alguna razón que hasta el día de hoy ignoramos y en esto sumo a mi defendido, hace referencia a que don Héctor Gómez le habría dado una instrucción, le habrían dado alguna fórmula para que él pudiera mentir. Y resulta que aquí lo único que ha quedado demostrado, su señoría, es que don Héctor Gómez lo único que hace, es decir, regularicen lo que ya se estaba haciendo. No le está ordenando cometer un delito, no le está ordenando ni siquiera una cuestión que pudiera ser quizá a lo mejor hasta una infracción de deber, no, simplemente le dice, oye, si ya estás trabajando con la empresa main, si ya está operando, regulariza. ¿Y qué es lo que hace? Llama a Cristian Flores. Cristian Flores concordante, dice, don Héctor Gómez me llama de Iquique. Nuevamente, ¿quién está mintiendo? ¿Está mintiendo Cristian Flores? ¿Está mintiendo Héctor Gómez? ¿Está mintiendo Mauro Robles? Y los 3 coinciden en que este encuentro fue en Iquique. El señor don Cristian Flores coincide en que Héctor Gómez lo llama de Iquique. ¿Por qué entonces la conclusión que saca el fiscal es no resulta verosímil, poco creíble, acomodaticia, si es la propia prueba de cargo de él, del fiscal? Yo no he hecho referencia a ninguna prueba de la defensa, ya me voy a hacer cargo de eso. Sigo, su señoría. El mismo señor Robles dice, refiriéndose al contrato hecho de la acusación, fue escrito en el computador de la oficina de Cristian Flores, quien era el jefe del área jurídica, y se cocinó en una redacción de 20-30 minutos que tenía 3 firmas, de Karen Rojo, José Miguel Izquierdo y mi firma. Y no tenía por qué tener mi firma, dice, ya que el secretario general ejecutivo no firma ningún contrato. Por cierto, este contrato no pasó por el directorio. Cuando usted elabora un contrato de prestación de servicios sin pasar por el directorio, esto no se estaba ejecutando de buena lid. Esto no es un tema antojadizo mío. Los estatutos son muy claros. Todos los contratos que firmamos mientras yo fui secretario general ejecutivo, todos debían ser aprobados por directorio y con firma de Karen Rojo. El único contrato que no pasó por directorio fue este. Su señoría, no sé si eso resulte o tenga alguna forma de explicarlo lógicamente. No puede ser que el señor Robles diga que el contrato se firmó y que llevaba la firma de él sin perjuicio que no debía llevar la firma de él. Eso no resiste análisis. Pero sin embargo, el fiscal nos dice que don Mauro Robles es un testigo que tiene una credibilidad para probar hechos. Para probar hechos. ¿Cuáles? Los de la acusación. ¿Cuáles? Que se firmó un contrato, debía firmarse un contrato, o debía redactarse, dice el fiscal, un contrato. Y resulta que quien, entre comillas, redactó, siguiendo la
la nomenclatura de la acusación, el contrato, ni siquiera fue Cristian Flores, no fue Héctor Gómez, no fue doña Karen Rojo. Fue don Mauro Robles, que le dictó las cláusulas y Cristian Flores lo explicó claramente. Y aquí llego a lo que es interesante para efectos del concierto, porque se dice acá en la acusación, que don Héctor Gómez Salazar, por instrucción de Karen Rojo, le dio el visto a don Mauro Robles. ¿Y qué dice don Mauro Robles? El Ministerio Público le pregunta, ¿Héctor Gómez actuó solo o mandado por alguien? El fiscal le preguntó, y la respuesta de don Mauro Robles fue la siguiente: las instrucciones me las daba Héctor Gómez, a mí nunca me dio este tipo de órdenes Karen Rojo. Resulta que la acusación dice algo contrario, dice que Karen Rojo le da una instrucción supuestamente a don Héctor Gómez para que éste a su vez la transmitiera a don Mauro Robles. Bueno, ahí está la credibilidad del testigo con el cual el fiscal quiere probar hechos que no son delictivos. Termino con esto, magistrado, porque lo último que dice don Mauro Robles al Ministerio Público fue que si usted, le dice al fiscal, si usted va a entregar su asesoría, refiriéndose a José Miguel Izquierdo, le pregunta, ¿usted pide el informe anterior? No, pues, usted debe elaborar su propia información. Perdón que lo diga así, pero eso tampoco resiste análisis, es ridículo. Si a José Miguel Izquierdo justamente lo contrataron para hacer una revisión del informe de Wally, que es lo que dice la acusación. Por lo tanto, el señor Robles no puede decir, si usted va a hacer una asesoría, no necesita un informe. Si ese era el trabajo que tenía que realizar justamente José Miguel Izquierdo. Y José Miguel Izquierdo lo dijo. Yo me junté con Mauro Robles, él me entregó el informe de Wally. Nuevamente pregunto, ¿quién está mintiendo? Si quien hizo el trabajo, si quien recibió el informe lo dice claramente. Todo lo anterior no es lógico. Eso sí que no es lógico. Todo lo anterior que ha dicho el señor Mauro Robles, porque en definitiva el único que dice o quiere decir definitivamente para que el fiscal pueda tener un caso es el señor Mauro Robles y involucra a personas que no tienen nada que ver, partiendo por doña Karen Rojo, partiendo por don Héctor Gómez. Termino. Patricio Bulhan, brevemente, su señoría, él es un señor que se dedica, y hasta el día de hoy lo dijo, era el jefe de Administración y Finanza, y en lo que concierne a este juicio, dice, le preguntamos, previo a su control, ¿pasó por algún otro lado, refiriéndose al contrato, a los pagos? Había un departamento de control. ¿Recuerda quién era la encargada? Violeta Pavés. Es decir, Violeta Pavés, antes de que llegara usted, debía certificar que el servicio se había ejecutado. ¿Respuesta? Sí. Se le preguntó, es decir, ¿fueron correctamente ejecutados los servicios? Es decir, ¿se hizo el trabajo? ¿Se ejecutó el contrato como estaba descrito? La respuesta fue sí. La pregunta, o sea, ¿los servicios pagados a Main nunca fueron objetados? La respuesta es no. Termino con dos testigos, sus señorías, que, y esto lo tengo que decir de forma también responsable y objetiva, don Eric Portilla y don Oscar Rebolledo Fein son dos testigos que no son cualquier testigo, son funcionarios de la Corporación Cultural. La pregunta que hasta el día de hoy, ya ustedes, su señoría, deben tenerlo más que claro, ¿fueron citados a declarar durante la investigación? No, no fueron citados a declarar. ¿Eso genera un perjuicio a la defensa para hacer un contrainterrogatorio? Jurídicamente hablando, claro que sí. Porque como nunca declararon en la investigación, pero son prueba de cargo. Sin embargo, permitimos, y digo permitimos, y me permití que fueran incorporados como testigos por una razón súper simple, su señoría. Ambos son testigos que fueron creíbles, ambos señalaron que efectivamente existió una deficiencia en la Corporación Cultural, que existió el trabajo de Wally, que efectivamente el trabajo de Wally fue defectuoso y que producto de eso se contrató a José Miguel Izquierdo, que se hizo un trabajo con José Miguel Izquierdo, que el trabajo se ejecutó y se pagó. Y el señor Rebolledo agrega que él incluso compró los pasajes a propósito de la traída del señor José Miguel Izquierdo. Si
Si eso, que desde un inicio se lo dijimos al fiscal, si eso no es un hecho que no es delictual, la pregunta entonces, ¿qué es? Solo quiero aclarar un punto respecto de la declaración del señor Óscar Rebolledo Fein, porque el Ministerio Público le preguntó cuándo él se había enterado del contrato refiriéndose a Main Comunicaciones. Y don Óscar Rebolledo le responde, no recuerdo la fecha, pero podría ser cercano a la declaración. Sin embargo, la necesidad de hacer esta asesoría se venía planteando desde el año 2012 en la Corporación Cultural. ¿Y por qué toco este punto relevante? Porque ayer el señor fiscal nos dice con mucha vehemencia, dice, mire, el señor Rebolledo recién el año 2018 viene a darnos cuenta se entera de este contrato. Claro, pero es que hay que contextualizar, porque el mismo señor fiscal el año 2018 fue quien le pidió por oficio que le entregara todo lo que había respecto de la Corporación Cultural. Y es en ese momento que el señor Rebolledo, contestándole el oficio al señor fiscal, le dice, mire, existía un contrato con la empresa Main, se le acompañó el informe Wally, y le explicó todo lo que ya he dicho. Esa es la razón por qué el señor Rebolledo se entera, pero no hay que descontextualizarlo nuevamente. El fiscal quiere investigar lo que él quiere investigar. Ya voy terminando, sus señorías. He tratado de resumir. Quiero terminar, su señoría, con el señor Rebolledo a propósito del informe de Wally, que justamente no se acompañó, que no estuvo a la vista, pero que existe, y se le preguntó al señor Rebolledo ¿a quién le dijo? Porque él hizo una afirmación que ese informe no le parecía. Y entonces yo le pregunté, ¿y a quién le dijo que ese informe no le parecía? Y él respondió, se hizo una reunión entre los 5 directores de área y le dimos lectura. Eran varios archivadores, nos tomamos el tiempo de verlo e insistimos que había mucha teoría y poca diagnóstico. Y nos sentimos pasados a llevar, porque pasamos mucho tiempo en los workshops para llegar a eso. Me pareció una falta de respeto la cantidad de hojas para lo que estábamos buscando. A mí me parece una falta de respeto que el fiscal ni siquiera haya tenido a la vista el informe de Wally para darse cuenta que efectivamente había una necesidad de contratar en la Corporación Cultural, que necesariamente se contrató y que se pagó con fondos no públicos. ¿Qué puedo decir, su señoría, del aperito Jimena Molina, refiriéndose a la Corporación Cultural? Esto fue muy breve. Le pregunté, cuando se le pide la elaboración del peritaje, ¿se le indica el delito que se está investigando? Responde, generalmente dicen menciona el artículo, nombre del delito. ¿Y lo recuerda en este caso? No recuerdo. Su señoría, estamos hablando de información científica. Y el fiscal ayer nos dice, la prueba no puede infraccionar ni la lógica, ni la máxima de la experiencia, ni los conocimientos científicamente afianzados. Y resulta que el aperito, que es la llamada a entregar esos conocimientos científicamente afianzados, ni siquiera recordaba qué es lo que estaba analizando, ni siquiera sabía el delito por el cual estaba haciendo algún tipo de pericia. Ya mi distinguido colega don Fidel se hizo cargo un poco de que ni siquiera le habían mandado respecto a uno de los peritajes información respecto de lo que tenía que hacer realmente. Usted, le pregunté, dijo que el contrato, refiriéndose al contrato de May, no es considerado un documento contable. Ese contrato decía que la Corporación Cultural se iba a hacer cargo del traslado de José Miguel Izquierdo. Le pregunté, ¿supo, sabe o averiguó los fondos de financiamiento de la Corporación Cultural? No corresponde al peritaje. Su señoría, no corresponde al peritaje. Si estamos hablando de un fraude al fisco, vuelvo con mi mini explicación al inicio, por eso la quise hacer. Sujeto activo, conducta, resultado. Estamos hablando supuestamente de fondos públicos. Sin embargo, el peritaje, que era, entiendo yo, el llamado justamente a decir, porque era un peritaje contable, dice no corresponde al peritaje. Terminó el aperito diciendo, cuando le pregunté, ¿usted no sabe entonces cómo funciona internamente, refiriéndose a la Corporación Cultural? Por lo tanto, ¿no podría señalar que la Corporación Cultural le pagó
una orden de compra a propósito de fondos propios? Y ella responde, documento dice que se le pagan órdenes de compra. Nada más, señoría. Pero sin embargo, el fiscal ayer en su alegato de apertura dice que todos los hechos, 17 en adelante, iban a ser probados. Óscar Rebolledo, informe pericial, declaración de José Miguel Izquierdo, don Mauro Robles, y hasta acá he hecho un breve análisis de la prueba de cargo, que el fiscal no la hizo, y además he incorporado prueba de cargo que el fiscal no incorporó. Termino finalmente con don Nelson Sea Escalante. ¿Y por qué lo menciono? Porque en definitiva también coincido con don Fidel en cuanto a que si era el líder de la investigación policial, si era el líder de investigar un fraude al fisco, un acto de corrupción, como ha dicho por ahí alguien tan grave, era lógico entonces que de todos los testimonios que entrevistó pudiera llegar a la conclusión que efectivamente hubo fraude al fisco, que efectivamente hubo trabajos inexistentes, como dice la acusación, que eran una pantalla, que efectivamente se pagaron con fondos públicos y que en definitiva lo que se quería era tapar una asesoría política para en ese entonces la alcaldesa señora Karen Rojo. Sin embargo, todo lo que dice el señor Sea se refiere simplemente o se reduce a dos cosas. Se le pregunta, ¿sabía que estaba investigando fraude al fisco? Respuesta de él, sí. ¿Qué diligencias se requerían entonces para configurarlo? Dice perjuicio económico. Y la pregunta es, ¿hubo perjuicio económico? Sí, lo dice claramente. ¿Cómo le consta? Mauro Robles declaró que en una oportunidad Héctor Gómez le solicitó que contratara a May Comunicación a objeto de asesorar a Karen Rojo. Esa era la forma de probar el perjuicio. Esa era la forma de ir entramando, por decirlo de alguna forma, investigando policialmente el perjuicio económico. Una declaración, de alguien que dice que lo mandaron, que le dieron una instrucción. Sin embargo, el mismo señor que declara, refiriéndose a Mauro Robles, dice jamás haber recibido una instrucción de Karen Rojo. Jamás. Sigue el señor Sea. O sea, le pregunté, por una declaración usted acredita un perjuicio. Y él responde, Mauro Robles, el secretario general ejecutivo. El otro elemento que él dijo, el engaño, lo mismo. ¿Hizo diligencias? Lo mismo, lo señalado por don Mauro Robles. Es decir, el señor Sea, finalmente, de los 90 y tantos testigos que en 2 años tuvo la oportunidad, porque tuvo la oportunidad de hacerlo, sin embargo se quedó con uno, para acreditar 2 elementos del tipo. Le concedo, él no es abogado, quizás habla con términos que puedan ser más técnicos, pero él es policía, y la policía sigue instrucciones de alguien que sí es abogado, del fiscal. Y el fiscal le tiene que dar la instrucción como corresponde. Y no le estoy haciendo una crítica a don Cristian, lo estoy hablando con conocimiento de base. Yo fui fiscal del Ministerio Público, y tenía claro, cuando se instruían a las policías, tanto con una instrucción particular o una orden de investigar, que no son lo mismo, dónde debíamos dirigir la investigación. Y en eso sí, el señor fiscal se equivocó, en dirigir la investigación. Porque no supo dirigir al señor Sea, no supo entregarle justamente la directriz que debió haberle dicho. Si hubiese sido así, hoy día no estaríamos acá, no estaríamos en este juicio. Don Héctor no estaría imputado por un delito que no es un delito que nunca cometió. Señoría, para terminar ahora sí, respecto del delito de fraude al fisco, como se ha pretendido probar, la doctrina en general es conteste que se trata de un delito especial impropio y que se corresponde con el delito general más acomodaticio, por decirlo de alguna forma, que sería la estafa. Por lo tanto,
si la conducta sancionada o el hecho que se quiere sancionar no existe, es decir, no existe el engaño, para ser más claro, si no existe engaño, si no existe engaño suficiente para configurar un delito de estafa común, menos cabría la imputación de este tipo de delito de fraude al fisco. Porque aquí nunca hubo engaño, nunca hubo perjuicio. ¿Y por qué digo que nunca hubo perjuicio? ¿Fue objetado el pago por los servicios por algún ente fiscalizador, entiéndase Contraloría General u otro? No. ¿Fue objetado o fue fiscalizado o fue requerido o fue perseguido, como quieran llamar, por quien representa los intereses patrimoniales del fisco, Consejo de Defensa del Estado me estoy refiriendo, a través de alguna querella respecto de mi defendido? No. Sin embargo, a pesar de no haber querella, el Código Procesal Penal es claro que el querellante uno de los derechos que tiene es a presentar demanda civil además. Sin embargo, a pesar de no haber querella, el Consejo de Defensa del Estado presenta demanda civil además en contra de mi defendido, sin haber querella, sin haberse probado un hecho delictual. Hay que recordar, y en esto nuevamente, con aprecio se lo digo a don Carlos, el día 26 recién pasado, ¿se recuerda? Tuvimos, a propósito de esta modalidad Zoom, coincidencias de la vida. Yo, por mi trabajo oficial en la Defensoría, esperando una audiencia, aparece la causa RIT 3396-2019. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa causa? Esa causa es la que corresponde a don José Miguel Izquierdo, separado de investigación, y que la pide la abogada de José Miguel Izquierdo para discutir las ampliaciones de la suspensión condicional. No voy a entrar al detalle. Cuando le preguntan a don Carlos alguna oposición, algo que decir, no hay oposición por parte del Consejo de Defensa del Estado. Y resulta que tengo a mi defendido 2 meses y 2 años, porque han sido 2 meses de juicio, pero son 2 años, que le hemos intentado decir de todas formas al fiscal, de todas formas al Consejo de Defensa, que él no ha cometido delito alguno. Siendo así las cosas, su señoría, no habiendo acreditado en lo absoluto nada de la acusación, no habiendo acreditado nada con la prueba de cargo, no habiendo cometido delito alguno mi defendido, pido derechamente se le absuelva del cargo formulado como supuesto autor del 15 número 1 de fraude al fisco. Pido además que se rechace la demanda civil interpuesta también en su contra por el Consejo de Defensa del Estado con los mismos argumentos que ya se han dado para no repetir, producto de que es la misma situación. Y pido derechamente se condenen costas al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, por el grave perjuicio, porque el perjuicio sí lo hubo, pero para el lado de mi defendido, que le han provocado al traerlo a un juicio donde ni siquiera se ha dado cuenta de la comisión de un delito. Cuestión que se lo hemos dicho, insisto, el perjuicio y las costas vienen pedidas expresamente porque desde hace 2 años que le he dicho al fiscal, en una oportunidad incluso pidiendo el sobreseimiento definitivo. Y sépanlo ustedes, su señoría, el sobreseimiento definitivo no fue rechazado por una cuestión de fondo, fue porque habían diligencias pendientes. Y lo más trágico y lo más contradictorio es que esas diligencias pendientes ni siquiera decían relación con la Corporación Cultural, decían relación con la CMDS. Pero aún así, el fiscal y el Consejo de Defensa del Estado insistieron y pidieron tener, o en definitiva, obligaron a llegar a estas instancias. Pido que ambos sean condenados en costa y pido también las disculpas en general, pero es el momento de que las cosas se digan por su nombre. Tanto al señor fiscal, tanto al abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado. Las cosas no se hacen así. Las cosas se hacen de forma objetiva, se hacen de forma responsable. Y no de dimes y diretes, no con cosas que me parecen, no con infracciones a la lógica, a las máximas de la experiencia. Se hacen con prueba contundente. Eso es todo, su señoría. Antes de continuar, y así como lo anuncié ayer, a propósito de las peticiones subsidiarias, don Hugo, voy a preguntarle al señor fiscal
si es que esa petición subsidiaria de recalificación al delito de estafa es respecto de don Héctor Gómez y de la Corporación Cultural. Sí, señoría, la petición subsidiaria de recalificación por la estafa del artículo 468 dice relación concretamente con la Corporación Cultural de Antofagasta respecto de los acusados doña Karen Rojo y don Héctor Gómez. Ya. Don Hugo, aprovechando la instancia. Brevemente, sí. Señoría, muy breve. Choca algo que la doctrina y la jurisprudencia lo ha ratificado. El señor fiscal acaba de ratificar y vuelve a insistir en que se recalifique a estafa, pero ¿dónde deja la calidad de sujeto activo? Porque si él insistió tanto ayer que mi defendido tenía la calidad de empleado público y ahora quiere reconducir a estafa, eso suena más bien a fraude al fisco. El empleado público que, en razón de su cargo, tal y cual y cual. Sin embargo, hoy día quiere reconducirlo a una estafa, pero una estafa cometida ¿por qué? ¿Por un particular? Si él mismo ha dicho que mi defendido no tiene la calidad de particular. Por lo tanto, ¿cómo se explica doctrinalmente que pueda reconducirse a un delito de estafa? Primera cuestión. Segunda cuestión, ya algo esbocé, ¿dónde está la mise en scène? ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está el ardid que requiere justamente la estafa para poder ser configurada? ¿Y quién sería la víctima del engaño? Y finalmente, ¿dónde está el perjuicio? Que también es requerido por la estafa. Si la corporación cultural tuviera algún perjuicio, a esta altura estaría siendo objetada, o ya habría sido objetada. Sin embargo, ese perjuicio, que supuestamente dicen pudiera haber, fue permitido que se resarciera de alguna forma a través de las suspensiones condicionales a las cuales accedió don José Miguel Izquierdo, don Mauro Robles, y nuevamente, a lo cual el Consejo de Defensa del Estado, garante de el Estado en esa área, simplemente no se opuso. Por lo tanto, no hay configuración del tipo penal de estafa, porque no la hay respecto del fraude al fisco. Y por lo tanto, al no haber fraude al fisco, menos puede haber estafa del 468 magistrado. Eso es todo. Muchas gracias, don Hugo. Vamos a hacer un breve receso, don Jorge, para continuar con sus alegaciones de clausura. ¿Ya? 15 minutos. Lo tomamos a las 12 horas. ¿Ya? Ok.